Las llaves, pesadas en mi mano temblorosa, apenas lograron girar en la cerradura del taller. Un presentimiento frío me erizó la piel. Era demasiado temprano para que Damián estuviera, pero la luz estaba apagada, y un murmullo extraño se filtraba bajo la puerta. El corazón se me aceleró, no de emoción, sino de una inquietud que me helaba la sangre. Empujé la puerta y la oscuridad me envolvió, densa, sofocante. Unos jadeos guturales, inconfundibles, rompieron el silencio, resonando en el espacio que siempre había sido mi santuario. Mi mente se negaba a procesar lo que mis oídos ya sabían. Con un pulso martilleante en las sienes, tontamente, casi por inercia, tanteé el interruptor. La luz fluorescente inundó el taller de golpe, revelando la escena que destrozaría mi existencia. Ahí, entre rollos de seda escarlata y lino blanco que Valeria había elegido para su vestido de novia, se revolcaban Damián, mi hijo, y Valeria, mi prometida, semidesnudos, entrelazados en un abrazo obsceno. El aire se me escapó de los pulmones, dejándome sin aliento, como si un puño invisible me hubiera golpeado en el estómago. La imagen se grabó en mi retina con la ferocidad de un hierro candente. Mis rodillas flaquearon, el mundo entero giró a mi alrededor, y un grito primario arrancado de lo más profundo de mi alma, rasgó la quietud. No era un grito de dolor, sino de una rabia ancestral, una furia contenida por años de sacrificios y sueños rotos. Mis ojos, inyectados en sangre, buscaron algo, cualquier cosa, para canalizar ese torbellino de emociones. Mi mano encontró las tijeras de corte pesado, las mismas con las que había moldeado sueños y sustento. Sin pensarlo 2 veces, con la fuerza de la desesperación, las estrellé contra el espejo grande del probador, haciéndolo añicos en 1000 pedazos. Los fragmentos volaron como dagas, reflejando mi imagen distorsionada y quebrada. Desgraciados, cerdos, la voz ronca, casi irreconocible, escapó de mi garganta, un rugido de ira y humillación que resonó en cada rincón de mi taller, en cada fibra de mi ser. El corazón, lo sentí, amenazaba con reventarse en mi pecho, ahogando cualquier vestigio de la vida que hasta ese instante había creído vivir. Valeria, con los ojos desorbitados y el rostro empapado en lágrimas, se cubrió con desesperación con los retazos de tela fina, buscando una efímera protección contra mi mirada acusadora. Su figura, escurridiza y temblorosa, se lanzó hacia la puerta, tropezando con los ovillos de hilo y los patrones desparramados. Sus sollozos, lastimeros y falsos, resonaron mientras huía, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y perfume dulzón que ahora me revolvía el estómago. Pero Damián no huyó. Damián no bajó la cabeza. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, la razón de mi vida, se irguió lentamente, con una calma espeluznante que me heló hasta los huesos. Sus ojos, antes llenos de la inocencia que yo le había enseñado a cultivar, ahora brillaban con una malicia que nunca le había visto. Se abrochó el cinturón con una parsimonia irritante, cada movimiento calculado, cada gesto una puñalada más en mi corazón ya sangrante. Y luego, esa sonrisa. Una sonrisa cínica, perversa, que desfiguró su rostro, y lo transformó en el de un desconocido, un demonio surgido de las profundidades de mi peor pesadilla. ¿Qué haces aquí, viejo? Su voz, áspera y desprovista de cualquier respeto, atravesó el aire, más cortante que los cristales rotos a mis pies. ¿No tienes otra cosa que hacer que espiar? Mi mente se nubló. ¿Espiar? ¿Después de todo lo que le di? ¿Después de todo lo que sacrifiqué? La furia se mezcló con un dolor tan profundo que apenas podía respirar. ¡Desgraciado!, rugí, señalándolo con un dedo tembloroso. ¡Maldito bastardo! Así es como me pagas, así es como pagas todo lo que hice por ti, por tu madre, por esta casa, por este taller. Pero él solo se encogió de hombros, la sonrisa aún grabada en sus labios, como si mi dolor fuera para él un espectáculo entretenido. No me pagas nada, viejo, solo me diste una vida de miseria y olor a trapo viejo. Ella me da lo que tú jamás pudiste darme. La última frase, un susurro cargado de veneno, selló mi destino en ese instante. El aire se volvió pesado, la atmósfera cargada con el peso de nuestra traición. La tensión en el taller era tan densa
que podía cortarse con las tijeras que aún vibraban en mi mano. La calma cínica de Damián me encendió la última chispa de cordura que me quedaba. ¡Miserable!, grité, sintiendo que cada vena de mi cuerpo pulsaba con furia. Yo te di todo. Te di un futuro, te di la dignidad que tú estás pisoteando. Damián, en lugar de achicarse, dio un paso adelante, sus ojos desafiantes, su postura erguida, como si él fuera la víctima y yo, el verdugo. ¿Un futuro? ¿Dices? ¿Vivir encerrado en este agujero, doblando tela hasta que las manos se me sequen como a ti? Ese no es un futuro, ¿es una condena? Su voz se elevó, resonando con desprecio, y cada palabra era un golpe directo a mi corazón. Ella buscaba algo más, Alejandro. Alguien con ambición, con visión, no un conformista que se arrastra por la vida pidiendo migajas. Mis ojos se posaron en los maniquíes, testigos mudos de nuestra debacle. Mi ira, incontrolable, se desbordó. Agarré uno, de tamaño natural, con furia desatada, y lo lancé. La figura inerte se estrelló contra una pila de telas, haciendo que los carretes de hilo de colores rodaran por el suelo, desenrollándose como serpientes enloquecidas. No te atrevas a hablar así, bramé, el aliento entrecortado por la emoción. Ella era mi prometida, mi esperanza, y tú, mi hijo, la has destruido. Quise golpearlo, quise borrar esa sonrisa de su rostro con un solo golpe. Mi mano se alzó, impulsada por un dolor y una rabia inmensos, con la intención de abofetearlo, de despertarlo de esa pesadilla que él mismo había creado. Pero Damián fue más rápido. Con una fuerza inesperada, su mano se cerró alrededor de mi muñeca, deteniendo mi golpe en el aire. Sus dedos, que una vez habían sido pequeños y se habían aferrado a los míos, ahora me apretaban con una crueldad que me heló la sangre. Sus ojos, tan cerca de los míos, brillaban con un resentimiento que nunca había percibido. «Ya no eres nadie, viejo», escupió. Y antes de que pudiera reaccionar, me empujó con una violencia brutal. Sentí el impacto frío y metálico de la máquina de coser contra mi espalda. El aire se fue de mis pulmones, y caí al suelo, desplomado entre los cristales rotos y las telas desgarradas de mi propia vida. Caí con un gemido sordo. El impacto contra la vieja máquina de coser metálica me dejó sin aliento. El dolor físico era agudo, un puñetazo en la espalda, pero el dolor de sus palabras, las que vinieron después, fue una agonía mucho peor, un torbellino de veneno que me envenenó el alma. Damián se inclinó sobre mí, su rostro a escasos centímetros del mío, su aliento hediondo a desprecio. «Mírate, viejo patético», escupió, sus palabras como cuchillos que me desgarraban la carne. «Toda tu vida fuiste un esclavo miserable en este agujero. ¿Crees que Valeria, una mujer joven con futuro, iba a conformarse con tu olor a naftalina y tela vieja?» Ella buscaba a un hombre de verdad, Alejandro. Cada palabra era una bala, perforando mi orgullo, mi identidad. Él había usado mi propia vida, mis sacrificios, mi humildad, como armas para humillarme. Mis manos limpias, con las que siempre me esforcé por ganar el pan, ahora temblaban sobre el suelo lleno de suciedad y cristal. La máquina de coser, mi fiel compañera por décadas, la que me había ayudado a levantar a Damián y a su madre, ahora era el frío testigo de mi derrumbe. Me miró con esa sonrisa que ya no era una sonrisa, sino una mueca de triunfo. ¿Creíste que ser un mártir te daría respeto? Te equivocaste, viejo. Solo te hizo débil, predecible. Ella se aburrió de tu rutina, de tus promesas vacías, de tu olor a fracaso. La sangre me hirvió en las venas, pero no podía moverme. Estaba paralizado, no tanto por el golpe, sino por la magnitud de la traición, por la crueldad de mi propio hijo. Las palabras de Damián resonaron en mi cabeza, martilleantes, implacables. Un perdedor con olor a naftalina y tela vieja que se conforma con migajas. Ese fue el epitafio que mi propio hijo había elegido para mí, Alejandro Veracruz, el sastre, el padre. Me dejó tirado, un montón de carne y dolor, entre los cristales rotos de mi espejo, de mis sueños, de mi propio esfuerzo. Cada fragmento de vidrio en el suelo era un pedazo de mi alma. Y mientras Damián se enderezaba, con una última mirada despectiva, su figura se alejó,
dejándome solo en el infierno que había sido mi santuario. Las luces del taller parecieron parpadear, como si también ellas hubieran perdido la esperanza en esa noche oscura. Damián no pronunció una palabra más. Simplemente se dio la vuelta, y se marchó, su figura desapareciendo por la puerta del taller sin un solo remordimiento. El eco de sus pasos se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso y opresivo, roto solo por mi respiración entrecortada. Me quedé allí, tirado en el frío suelo, rodeado de los restos de lo que había sido mi vida. Los fragmentos de espejo brillaban siniestramente bajo la luz pálida, cada uno, un reflejo distorsionado de mi propia miseria. El dolor en mi espalda era punzante, pero era una nimiedad comparado con el abismo que se había abierto en mi pecho. Mi mano, temblorosa, se arrastró por el suelo, rozando los carretes de hilo desparramados, las sedas que Valeria había elegido con tanto esmero, ahora profanadas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo el hijo al que crié solo, por el que me partí la espalda, se había convertido en un monstruo capaz de tal crueldad? Las imágenes de Helena, mi difunta esposa, inundaron mi mente. Su risa suave, sus manos acariciando la tela, su mirada llena de amor. ¿Qué pensaría ella si viera esto? Si viera a su hijo, su Damián, destrozando el legado que juntos habíamos soñado. Un nudo se formó en mi garganta, denso, inquebrantable. Las lágrimas, que había intentado reprimir, finalmente brotaron, calientes y amargas, deslizándose por mis mejillas arrugadas. No eran solo lágrimas de dolor, sino de una profunda, abrumadora desesperanza. Toda mi existencia se había resumido en esos pocos metros cuadrados, la casa modesta, el taller que era mi alma. Y ahora, todo estaba en ruinas, manchado por la traición. Me sentía vacío, un caparazón hueco. La certeza con la que había vivido, la creencia de que el trabajo duro y la honestidad eran el camino, se había desmoronado. Damián había pisoteado mi credo, mi fe en la vida, en el amor. Me incorporé con dificultad, cada movimiento una agonía. Mi mirada se detuvo en las tijeras, aún en el suelo, el arma improvisada de mi rabia. Ahora, eran solo un trozo de metal inerte, como yo. El taller, antes un refugio, ahora era una prisión de recuerdos amargos. ¿Cómo podría volver a entrar aquí? ¿Cómo podría volver a doblar tela, a coser, cuando cada fibra me recordaba la puñalada que me había dejado sin alma? La noche se arrastró como un animal herido, lenta y dolorosa. Me arrastré fuera del taller, dejando la devastación atrás, pero llevándola conmigo en cada fibra de mi ser. El frío del suelo se había calado en mis huesos, y la espalda me dolía con cada respiración. La casa, antes un hogar acogedor, ahora era un mausoleo de mis esperanzas. Cada rincón, cada mueble, me recordaba a Helena, y luego, con un filo más agudo, a Valeria y las promesas que habíamos tejido en sus paredes. Entré en la cocina, con la intención de tomar un vaso de agua, pero la vista de la mesa donde Valeria y yo habíamos compartido tantas cenas, tantas risas, me hizo retroceder. Cada objeto, cada sombra, estaba ahora contaminado por el recuerdo de su traición. Me dirigí a la cama, al lugar donde habíamos dormido juntos, donde su aroma se había mezclado con el mío. Me recosté, pero el colchón parecía lleno de espinas. Cerré los ojos, buscando un respiro, pero las imágenes se reproducían en mi mente con una claridad aterradora. Damián, Valeria, sus cuerpos entrelazados, esa sonrisa cínica. Los gemidos, mi grito, el sonido del cristal rompiéndose. La noche fue un tormento interminable. Levanté una y otra vez, deambulando por la casa en la oscuridad, un fantasma en mi propio hogar. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido desbocado de mi corazón y el zumbido de mis pensamientos. ¿Por qué, Damián? ¿Por qué, Valeria? ¿Qué les hice para merecer esto? La confianza que había depositado en ellos era un pozo sin fondo, y ahora me ahogaba en él. Recordé las palabras de Valeria, sus ojos brillantes cuando me decía que me amaba, que yo era su segunda oportunidad, su refugio. Todo era una mentira, una cruel farsa urdida con la complicidad de mi propio hijo. Sentí una náusea, un asco profundo hacia mí mismo por haber sido tan ciego, tan ingenuo.
La soledad se me clavaba en el alma, más fría que la más helada de las noches. No había nadie a quien contarle mi dolor, nadie que pudiera entender la magnitud de mi vergüenza. El mundo exterior parecía distante, ajeno a mi infierno personal. Y así, la noche se consumió, no con el dulce abrazo del sueño, sino con la tortura implacable de los recuerdos, dejando paso a un amanecer que no trajo consuelo, solo la cruda y dolorosa realidad. La luz gris del amanecer se coló por la ventana, pero no trajo consigo ni un ápice de alivio. Cada rayo de sol parecía una daga clavándose en mis ojos cansados. Me levanté de la cama, arrastrando mi cuerpo adolorido hacia el espejo del baño. Lo que vi allí me heló la sangre. Un hombre avejentado, con ojeras profundas y la mirada vacía, el reflejo de un alma destrozada. ¿Era este el hombre que Valeria había despreciado? ¿Este era el viejo patético del que Damián se había burlado? Un nudo amargo se formó en mi garganta. Por un instante, solo un instante, sentí el impulso de rendirme, de dejar que la marea de la desesperación me arrastrara. La idea de desaparecer, de convertirme en nadie, en el perdedor que Damián había dicho que era, parecía una solución tentadora. Pero entonces, como un relámpago en la oscuridad, el recuerdo de esa sonrisa cínica de Damián resurgió en mi mente. Esa imagen, más que cualquier otra, encendió una pequeña chispa en el abismo de mi dolor. No era solo rabia, era algo más. Era un fuego lento, un desafío. ¿Permitiría que me destruyeran? Que pisotearan mi vida, mi legado, mi honor, sin oponer resistencia. Elena no me había criado para ser un cobarde, ni yo había criado a Damián para que me humillara impunemente. La memoria de mi difunta esposa, su fuerza, su dignidad, me dio un anclaje. Ella nunca se habría rendido. Y yo no lo haría. La primera, y más urgente tarea, era limpiar. No solo el taller, sino también mi mente, mi alma. Esos cristales rotos, esas telas profanadas, eran un símbolo de lo que me habían hecho. Necesitaba restaurar mi espacio, para así poder empezar a restaurarme a mí mismo. Mi taller era una extensión de mi identidad, y no podía permitir que quedara en ruinas. Esa limpieza sería el primer acto de rebeldía, el primer paso en un camino incierto. Tongue. No sabía qué iba a hacer, cómo iba a enfrentar la traición. Pero sabía una cosa, no me quedaría tirado entre los cristales rotos. Me levantaría. No por venganza, al menos no aún, sino por la dignidad de Alejandro Veracruz. Con el sol ya más alto, aunque mi alma seguía sumida en la penumbra, me armé de valor y regresé al taller. El aire olía a destrucción, a telas rasgadas y a la acidez de la traición. La escena seguía allí, inmutable, un cruel recordatorio de la noche anterior. Pero esta vez, no permití que la desesperación me consumiera por completo. Tomé una escoba y un recogedor, y con manos firmes, aunque aún temblorosas, empecé la ardua tarea de limpiar los cristales rotos. Cada fragmento que barría, era como un pedazo de mi corazón que intentaba juntar. Los cristales, reflejando la poca luz, parecían cuchillos diminutos, y cada sonido al caer en el recogedor, era un eco de mi dolor. En medio del desorden, mis ojos se detuvieron en algo, un pequeño broche de perlas, que Valeria solía llevar en el cabello. Lo recogí, su tacto frío en mi palma. Un nudo se formó en mi garganta. Era un recordatorio tangible de la farsa, un objeto insignificante que ahora contenía el peso de su mentira. Lo apreté con fuerza, sintiendo una mezcla de asco y furia, antes de arrojarlo con desprecio al bote de basura. Las sedas finas, los linos, los encajes que habíamos elegido para sus vestidos y para las nuevas colecciones, estaban desparramados, algunos manchados, otros arrugados. Su olor, que antes me resultaba agradable, ahora me provocaba náuseas. Era el olor de su infidelidad, de su burla. Con cada tela que doblaba, con cada carrete de hilo que recogía, mi mente revivía la escena una y otra vez. Sin embargo, en lugar de hundirme, sentía una extraña fuerza naciendo dentro de mí. Cada acto de limpieza era un acto de purificación, una forma de exorcizar los demonios que habían invadido mi santuario. El taller era mi vida, mi herencia, mi sustento. No podía dejar que Damián y Valeria lo destruyeran por completo.
Debía reconstruirlo, pedazo a pedazo, como intentaría reconstruir mi propia existencia. La máquina de coser, mi vieja compañera, tenía una abolladura visible donde Damián me había empujado. La toqué con los dedos, sintiendo el frío metal. Era una cicatriz, un testimonio mudo de su crueldad. Pero al mismo tiempo, era un recordatorio de que había sobrevivido. La limpieza física se transformaba en una limpieza mental, despejando la niebla de mi dolor, para que un atisbo de claridad pudiera abrirse paso. El taller, lenta y dolorosamente, empezaba a respirar de nuevo. Y conmigo, un fragmento de mi espíritu. Al terminar de limpiar el taller, mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba extrañamente más clara, aunque no menos herida. Entré en la casa, ahora que la luz del día la llenaba, y la sensación de vacío me golpeó con una fuerza abrumadora. La silla vacía en la mesa de la cocina, la que Valeria solía ocupar. El espacio en el armario, donde guardaba sus pocas pertenencias, ahora, tristemente desocupado. Mi mirada se posó en la mesita de noche, donde ella dejaba su anillo de compromiso antes de dormir. La joya ya no estaba. Todo se había esfumado como un espejismo cruel. Los sueños de una segunda oportunidad, de una vida compartida, de risas que llenaran el silencio que Elena había dejado, se habían desvanecido. Había creído ingenuamente en la promesa de un futuro, en la calidez de su compañía, en la posibilidad de un amor maduro y sincero. Mis ilusiones se habían tejido con la misma delicadeza con la que yo cosía la tela más fina. Y ahora estaban hechas jirones, esparcidas por el suelo de mi alma. Recordaba las tardes que pasamos juntos, planificando la boda, eligiendo las telas para su vestido, imaginando el jardín lleno de invitados. Cada recuerdo era un punzante aguijón. Me sentí estúpido, patético, por haber entregado mi corazón con tanta ingenuidad a una mujer que, evidentemente, solo había visto en mí un peldaño, un medio para alcanzar otra cosa. Y lo peor, se había valido de mi propio hijo para pisotearme. La idea de que los vecinos ya estuvieran chismorreando, que la noticia de mi humillación se extendiera como reguero de pólvora por el pueblo, me llenaba de una vergüenza insoportable. Mi honor, mi reputación, construidos con décadas de trabajo honesto y una vida intachable, ahora estaban en entredicho. ¿Cómo podría mirar a la gente a la cara? ¿Cómo podría volver a pararme detrás del mostrador del taller, sabiendo que todos conocían mi desgracia? La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión, cada pared, cada ventana, un recordatorio de mi exposición, de mi vulnerabilidad. No solo había perdido a mi prometida y la confianza en mi hijo, sino que había perdido la fe en mi propio juicio, en mi capacidad para discernir entre la verdad y la mentira. El vacío era más profundo de lo que cualquier palabra podía describir, un abismo helado que amenazaba con devorarme por completo. La soledad se había convertido en mi sombra más fiel. La casa, el taller, todo clamaba por el bullicio de la vida, pero solo había silencio. Intenté buscar consuelo, una voz amiga, un hombro donde llorar. Mi mano se posó en el teléfono, pensando en llamar a don Anselmo, mi viejo amigo de la juventud. El único que conocía mis batallas y mis sueños desde el principio. Pero la vergüenza me detuvo. ¿Cómo podría confesarle que mi propio hijo me había traicionado, que mi prometida me había apuñalado por la espalda? ¿Cómo explicar que el hombre fuerte y honorable que él conocía, se había desmoronado en un instante? El orgullo, herido y sangrante, me impidió pronunciar una sola palabra. Nadie merecía ver mi ruina. Era un dolor que debía llevar a solas. Finalmente, la necesidad de un bálsamo para mi alma, me llevó a un lugar familiar, a la única persona que nunca me juzgaría. Salí de la casa, el sol de la mañana demasiado brillante para mis ojos hinchados, y me dirigí al cementerio, al lugar de descanso de Elena. Susurrando su nombre, me arrodillé junto a su tumba, la tierra fresca y húmeda bajo mis manos. Elena, mi amor, ¿qué hago? Las palabras apenas fueron un hilo de voz, ahogadas por el nudo en mi garganta. Le conté todo, en un torbellino de emociones, las lágrimas cayendo sobre la fría lápida.
Le hablé de Damián, de su traición, de Valeria, de la humillación. Esperaba una señal, un consuelo, una pizca de su sabiduría. Imaginé su voz, suave pero firme, diciéndome que tuviera fuerza, que no me dejara vencer. Recordé su carácter indomable, su capacidad para ver la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Ella nunca habría permitido que nadie la pisoteara. Su memoria, en lugar de abrumarme con más dolor, encendió una pequeña llama de determinación. Sentí su presencia, no como una carga, sino como un recordatorio de mi propia resiliencia. Aunque no había respuestas mágicas, ni una solución instantánea a mi miseria, el solo hecho de hablarle a Elena, de recordar su espíritu, me infundió una quietud inesperada. La soledad no desapareció, pero se hizo menos opresiva. No estaba solo. Tenía su recuerdo, su amor, y la fuerza que ella me había enseñado. Y con esa pequeña chispa, la idea de la rendición, empezó a parecer una traición a su memoria. No, Elena no habría querido eso. Ella habría querido que luchara. El consuelo efímero que encontré en la tumba de Elena, se disipó al regresar a la cruda realidad de mi vida. Las facturas no esperaban. Los pedidos de mis clientes, que habían confiado en mis manos por años, seguían pendientes. Mi taller, mi sustento, el lugar que Damián había profanado, era ahora más que nunca una necesidad. Necesitaba trabajar. Necesitaba dinero para comer, para mantener la casa, para cubrir los gastos. La idea de vender el taller, de deshacerme del legado de Elena y mío, cruzó fugazmente mi mente. Pero la deseché de inmediato. Era impensable. Este lugar era mi identidad, la historia de mis manos. No podía permitir que la traición de mi hijo y Valeria me quitara también esto. Con un suspiro cargado de resignación, me acerqué a la máquina de coser. La abolladura, que Damián había dejado en su fría superficie metálica, era un recordatorio constante, una cicatriz visible de mi humillación. Sin embargo, en lugar de repelerla, sentí que la máquina me llamaba, me exigía que la pusiera en marcha. Era la única forma de alejarme del abismo de mis pensamientos. Mis manos, que la noche anterior habían temblado de furia, ahora buscaban la familiaridad de la tela, el hilo, las agujas. Cada puntada, cada movimiento de la lanzadera, era un acto de desafío silencioso. La tela se deslizaba bajo mis dedos, y por un momento, me perdí en la rutina, en el arte que me había salvado tantas veces. Pero la imagen de Damián y Valeria volvía, como un fantasma persistente. ¿Cómo podría coser un vestido de novia para otra mujer, después de lo que pasó con el de Valeria? ¿Cómo podría volver a crear belleza cuando mi propia vida estaba hecha jirones? La pregunta me taladraba la mente. La máquina zumbaba, monótona, como un lamento en el taller silencioso. Me di cuenta de que este no era solo un taller, era mi campo de batalla. Y yo, Alejandro Veracruz, no podía darme el lujo de perder la guerra, por mucha sangre que me hubiera costado el primer asalto. El dolor de mi espalda era un constante recordatorio de mi vulnerabilidad, pero también de mi capacidad para soportar. Necesitaba sanar, no solo física sino emocionalmente. Y para eso, necesitaba mantener el taller abierto, porque en cada hilo, en cada costura, residía una parte de mi esperanza, de mi resurrección. Los días se sucedieron, lentos y pesados, cada uno, una réplica del anterior en su agonía. Damián no regresó. No llamó. No envió ningún mensaje. Su ausencia era un vacío ruidoso en la casa, un silencio más ensordecedor que cualquier grito. Su habitación, antes llena de su desorden juvenil, ahora estaba inmaculada, como si nunca hubiera vivido allí. Entraba a veces, solo para sentir el eco de su presencia, para buscar algún rastro del hijo que una vez conocí. Su cama, hecha, sus libros en su lugar, todo en un orden que antes me habría agradado, pero ahora me resultaba inquietante. ¿Dónde estaba? ¿Estaría con Valeria? La imagen de ellos juntos, ajenos a mi dolor, disfrutando de su victoria, era una herida abierta que se negaba a cerrar. Me senté en el borde de su cama, mis dedos acariciando una vieja camiseta de fútbol que había dejado olvidada.
Los recuerdos se agolparon en mi mente. Damián de niño, con su risa contagiosa, sus ojos brillantes de curiosidad, mientras me veía trabajar en el taller. Sus pequeñas manos intentando manejar la aguja, su entusiasmo por aprender el oficio, por seguir mis pasos. Soñábamos juntos, él y yo. Soñábamos con expandir el taller, con crear diseños únicos, con dejar nuestra huella en el mundo de la moda. Yo veía en él la continuación de mi legado, la promesa de un futuro para el taller que tanto amaba. Le había enseñado la importancia del trabajo honesto, de la pasión por lo que uno hace. Y ahora, ese mismo hijo me había despreciado, me había humillado, había destrozado cada uno de esos sueños compartidos. El contraste entre el niño inocente de mis recuerdos y el hombre cruel y cínico que me había confrontado era insoportable. ¿En qué momento se había torcido? ¿Cuándo había permitido que la ambición, o alguna otra oscura fuerza, lo transformara en un desconocido? La ausencia de Damián, lejos de darme paz, solo alimentaba mi necesidad de respuestas. No solo quería venganza, quería entender. Quería saber el porqué de su traición, la raíz de su desprecio. Y esa necesidad, más que la propia rabia, fue la que empezó a forjar en mí una nueva determinación, una fría resolución que me impulsaría a la acción. La necesidad de entender se había convertido en una obsesión. No podía seguir hundiéndome en el dolor sin buscar respuestas, sin comprender la lógica detrás de la traición. Mi mente, que había estado nublada por la ira y la pena, comenzó a pensar con una claridad fría y calculada. ¿Qué quería Damián? ¿Qué buscaba Valeria en todo esto? Sus palabras resonaron en mi cabeza. Ella buscaba a un hombre de verdad con futuro, no a un perdedor con olor a naftalina y tela vieja, que se conforma con migajas. Esas palabras, llenas de desprecio, revelaban mucho. Damián no solo me había insultado a mí, había denigrado mi estilo de vida, mi filosofía. Había llamado agujero a mi taller, miseria a mi existencia. Entendí entonces que su ambición era diferente a la mía. Él no quería la vida sencilla, pero digna que yo le había ofrecido. Él quería más dinero, más estatus, más reconocimiento, probablemente sin el esfuerzo que yo siempre había predicado. Y Valeria, ella encajaba en ese molde. Recordé sus comentarios sutiles, su impaciencia con la modestia de mi casa, su admiración por las cosas caras que no podíamos permitirnos. Ella había visto en mí la seguridad, pero en Damián, quizás, la promesa de una ascensión más rápida, más glamurosa. Empecé a reconstruir los eventos, a buscar patrones, a recordar conversaciones. ¿Había señales que ignoré? ¿Miradas que pasé por alto? Me sentía como un detective analizando la escena de un crimen, donde la víctima era yo mismo. El dolor seguía ahí, pero se mezclaba con una nueva emoción, una curiosidad sombría, una necesidad de desentrañar la red de mentiras que habían tejido a mi alrededor. No podía permitirme ser una víctima pasiva. Debía ser un estratega. Ellos me habían subestimado, habían creído que mi dolor me paralizaría. Pero yo, Alejandro Veracruz, el sastre que había aprendido a ver los hilos ocultos de la vida, no me dejaría vencer tan fácilmente. Mi venganza no sería impulsiva ni emocional, sería paciente, metódica, tejida con la misma precisión con la que cosía mis prendas. Debía empezar por comprender a mis enemigos, por conocer sus debilidades y sus verdaderos deseos. El juego apenas comenzaba, y yo, el viejo patético, empezaría a mover mis fichas. Mi mente, ahora un laberinto de hipótesis y recuerdos, se concentró en Valeria. ¿Quién era realmente la mujer que había jurado amarme? Con el beneficio de la retrospectiva, cada gesto, cada palabra suya, adquiría un nuevo y siniestro significado. Recuerdo la primera vez que la vi, su juventud deslumbrante, su sonrisa, fácil. Yo, un hombre entrado en años, solo y anhelando compañía, fui fácil presa de su encanto. Ella decía que apreciaba mi sencillez, mi honestidad, mi trabajo de artesano. Pero ahora, esas palabras sonaban huecas, un disfraz para ocultar sus verdaderas intenciones. Empecé a recordar detalles. Las veces que me sugirió comprar cosas nuevas para la casa, para modernizarla, siempre con un coste por encima de mis posibilidades. Su mirada furtiva hacia las joyas en los escaparates,
su deseo por una vida de lujos que mi humilde taller no podía ofrecerle. Siempre había interpretado su ambición como un rasgo admirable, un deseo de superación. Ahora lo veía como codicia, una sed insaciable. Me vino a la memoria una conversación en la que Damián, de forma casual, comentó sobre las posibilidades de invertir el dinero del taller, de sacarle más provecho que solo cosiendo. Valeria había sonreído, apoyando sus ideas con un brillo particular en los ojos. En ese momento, lo vi como la inquietud natural de la juventud. Ahora, me parecía el inicio de una conspiración. ¿Había sido Valeria la instigadora? ¿O Damián había sido el cerebro usándola como un peón? La pregunta me carcomía. La ceguera del amor, o de la necesidad de amor, me había impedido ver la verdad. Me sentía como un tonto, un viejo ingenuo que había caído en la trampa más básica. El dolor de la traición se mezclaba ahora con la amargura de la propia estupidez. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude no percibir el sutil brillo en sus ojos cuando hablaba de mis ahorros, de la posibilidad de un futuro más próspero? Todo había sido un plan, cuidadosamente orquestado. Mi corazón se encogió al darse cuenta de que no había sido solo un arrebato de pasión, sino un cálculo frío y despiadado. Valeria nunca me amó. Solo amó lo que creía que yo podía ofrecerle, y cuando Damián le ofreció una ruta más rápida, no dudó en cambiar de bando. El velo se había caído, y la realidad era más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. La vida en el pueblo, con su ritmo pausado y sus costumbres arraigadas, no tardó en dejarme sentir el peso de su escrutinio. La tragedia personal se transforma rápidamente en chisme público, y yo, Alejandro Veracruz, el sastre respetado, me convertí en el protagonista de la última telenovela local. Una mañana, mientras intentaba poner orden en el taller, la campana de la puerta sonó. Era doña Rosa, la vecina más chismosa del barrio, con la excusa de un dobladillo. Su mirada, sin embargo, no se posó en la tela, sino en mí, en la sombra de mis ojos, en la delgada línea de mi boca. «Ay, Alejandro, ¿cómo estás? Se te ve diferente», dijo, arrastrando las palabras, su voz dulzona pero cargada de curiosidad. He oído algunos rumores. Que si Valeria, y el muchacho... Su voz se hizo un susurro, pero sus ojos brillaban con la sed de detalles. Puse mi mejor cara de póker, forcé una sonrisa. ¿Tonterías, doña Rosa? Problemas de la edad, ya sabe. Y Valeria tuvo que viajar de urgencia por un asunto familiar. Damián la acompañó. La mentira salió de mis labios con una facilidad pasmosa, una habilidad que no sabía que poseía. Me sorprendió a mí mismo, la frialdad con la que pude inventar una historia. Doña Rosa, aunque no del todo convencida, asintió, su mente ya procesando la nueva versión, quizás para adornarla con sus propias especulaciones. Pero su visita fue un espejo. Me mostró lo que el pueblo estaba viendo, lo que estaban diciendo. Sentí sus ojos sobre mí, los susurros en el mercado, las miradas compasivas, o peor aún, las de lástima. Mi reputación, labrada con tantos años de esfuerzo, estaba en juego. No solo se habían burlado de mi corazón, sino que ahora intentaban robarme mi dignidad social. El honor, un valor tan preciado en mi generación, se sentía pisoteado. Era crucial actuar, no solo por mi venganza personal, sino para restaurar mi buen nombre, para demostrar que Alejandro Veracruz no era un hombre a que se pudiera doblegar fácilmente. Esta humillación pública, este circo de chismes, alimentó un nuevo fuego dentro de mí. Si querían un espectáculo, se lo daría. Pero sería un espectáculo orquestado por mí, donde los villanos pagarían el precio de su traición. El tiempo de la debilidad había terminado. El tiempo de la estrategia había comenzado. La mentira doña Rosa me dio un respiro momentáneo, pero la verdad pesaba sobre mí como una losa. Necesitaba pruebas, necesitaba verlos, no solo imaginar su traición. Sabía que se esconderían al principio, pero la imprudencia de su juventud, su necesidad de mostrar su victoria, tarde o temprano los delataría. Un día, incapaz de la rutina del taller, salí a la calle con la excusa de comprar materiales. Mi destino, sin embargo, era una ruta específica, el parque, la plaza principal, los cafés donde Valeria solía ir. Y allí, en la terraza de la cafetería más concurrida, los vi.
Damián y Valeria, sentados en una mesa, riendo, sus manos entrelazadas sobre el café. La visión fue un puñetazo en el estómago, más doloroso que cualquier golpe. Parecían despreocupados, felices, ajenos a la vida que habían destrozado. Valeria, vestida con uno de sus vestidos coloridos, sonreía con una libertad que nunca me había mostrado a mí. Damián, con esa misma sonrisa cínica que me atormentaba, la miraba con una adoración que me revolvió las entrañas. No se escondían. No sentían vergüenza. Y se exhibían, quizás incluso para que alguien como yo, los viera. Mi corazón se encogió, no solo de dolor, sino de una rabia fría y controlada. Ya no eran los amantes furtivos que encontré en la oscuridad de mi taller. Eran una pareja, pública, descarada. Observé cada gesto, cada mirada entre ellos. No había culpa, solo complicidad, una conexión perversa que confirmaba que su traición no había sido un error impulsivo, sino una elección calculada. Valeria apoyó su cabeza en el hombro de Damián, y él le besó el pelo. Ese gesto, tan íntimo, tan cargado de lo que yo creí tener con ella, me quemó los ojos. Mi mente, sin embargo, se mantuvo estoica. Esta visión no me desmoronó. En cambio, solidificó mi determinación. Eran mis enemigos, claros y manifiestos. Esta escena fue la confirmación que necesitaba. Ya no había dudas, ya no había lugar para la compasión ni la autocompasión. Solo quedaba un camino, el de la justicia, el de la venganza. Me alejé de la cafetería sin ser visto, mi rostro una máscara impasible. Por dentro, sin embargo, el volcán de mi ira estaba a punto de estallar, pero esta vez, no sería un estallido descontrolado. Sería una erupción planeada, precisa, devastadora. La imagen de Damián y Valeria en la cafetería, tan serenos en su desvergüenza, no me abandonaba. Cada risa suya, cada caricia, era un recordatorio del precio que me habían hecho pagar, un precio que trascendía lo emocional. Empecé a pensar en las implicaciones más allá del dolor de mi corazón. Mi taller, mi casa, el patrimonio que con tanto esfuerzo había construido para mi hijo y para mí, ahora estaban en riesgo. ¿Qué pasaría si el negocio se iba a pique por mi distracción? ¿Qué derechos tenía Damián sobre el taller, sobre la casa, si decidía reclamarlos? Él era mi hijo, sí, pero también era un traidor. Empecé a revisar papeles viejos, escrituras, testamentos. Quería saber dónde estaba parado, cuáles eran mis defensas legales. Me di cuenta de que mi vida sencilla, mi confianza en la palabra y el honor, me habían dejado vulnerable en un mundo donde la legalidad y los papeles lo eran todo. Recordé todas las inversiones que hice en el taller, las mejoras que planeaba para la casa con Valeria, el dinero que había ahorrado para mi vejez y para asegurar el futuro de Damián. Todo eso, ahora, se sentía como un sacrificio inútil. Habían intentado robarme más que a Valeria. Habían intentado robarme mi futuro, mi estabilidad, mi identidad. La traición no era solo sentimental, era una amenaza existencial. La rabia se mezcló con una frialdad calculada. No solo iba a buscar que pagaran moralmente, sino también materialmente. Debía proteger lo que era mío, lo que había ganado con el sudor de mi frente. Y si era posible recuperar lo que ellos, con su engaño, me habían intentado arrebatar. No era un hombre de leyes, pero estaba dispuesto a aprender. A buscar ayuda. A usar todas las herramientas a mi alcance. La ingenuidad que me había caracterizado se estaba evaporando, reemplazada por una astucia que la vida me estaba forzando a adquirir. Miré alrededor de mi taller, mi reino, mi santuario. No dejaría que lo destruyeran. Ni que me destruyeran a mí. La balanza de la justicia, aunque lenta, empezaría a inclinarse a mi favor. Y yo, Alejandro Veracruz, me encargaría de que así fuera. Mi necesidad de apoyo, o al menos de una mente externa, me llevó a pensar en don Rogelio. Un viejo cliente, de esos que se convierten en amigos a fuerza de años de confianza. Él no era sastre, sino un carpintero jubilado, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, capaz de ver más allá de las apariencias. Necesitaba un confidente, alguien que escuchara sin juzgar,
alguien con la sabiduría de la experiencia. Fui a su pequeña carpintería, ahora más un hobby que un negocio. Lo encontré lijando un trozo de madera, el aire impregnado del dulce olor a virutas. Don Rogelio, mi voz, sonó más ronca de lo que esperaba. Él levantó la vista, sus ojos azules, surcados por 1000 arrugas, me estudiaron. Alejandro, se te ve el alma en los ojos, hijo, ¿qué te aflige? Su simplicidad me desarmó. Me senté en un banco, y por primera vez desde aquella noche, las palabras empezaron a fluir. Le conté todo, desde mi esperanza en Valeria hasta la cruel traición de Damián, sus palabras hirientes, mi humillación, punto. Don Rogelio escuchó en silencio, lijando la madera con lentitud, sus ojos fijos en el horizonte. No me interrumpió, no ofreció consejos apresurados. Solo me dejó hablar, desahogarme. Cuando terminé, el silencio se instaló, solo roto por el suave raspado de la lija. «Hijo», dijo finalmente, su voz grave. «Un hombre que ha construido su vida con sus propias manos, con honestidad y esfuerzo, no se derrumba por la envidia de un par de almas pequeñas. Esa gente busca el camino fácil, no valoran lo que tú has labrado». Su sabiduría era un bálsamo. «La traición duele más cuando viene de tu propia sangre, don Rogelio». «Claro que duele», asintió. «Pero también te enseña quién eres realmente. ¿Y quiénes son ellos? No eres un viejo patético, Alejandro. Eres un roble, y un roble, cuando lo hieren, no se quiebra, echa raíces más profundas y se prepara para la tormenta». Sus palabras simples pero cargadas de verdad, resonaron en mí. Me miró, una sonrisa triste en sus labios. «No busques la venganza por rabia, Alejandro. Búscala por justicia, por la justicia de tu vida, y por la memoria de Elena. Ella te daría la fuerza». Salí de la carpintería con una sensación diferente. El peso no había desaparecido, pero ahora tenía una dirección. Las palabras de don Rogelio fueron la brújula que mi alma necesitaba. Las palabras de don Rogelio resonaron en mi mente, calando hondo. No más dolor estéril, no más autocompasión. Era el momento de la justicia, de la estrategia. La rabia aún ardía, pero ahora era un fuego controlado, canalizado hacia un propósito. Empecé a revisar la vida de Damián, no como su padre, sino como un observador objetivo. Quería encontrar sus debilidades, sus puntos vulnerables. Recordé sus frustraciones, sus sueños de riqueza rápida, su impaciencia con el trabajo manual, su tendencia a buscar el atajo. Siempre le molestó la modestia del taller, soñando con un estatus social que mis costuras no le podían dar. Se negaba a ensuciarse las manos, prefería las ideas brillantes que no implicaban esfuerzo. Ahí estaba el germen de su traición, su deseo de una vida fácil y opulenta. Y Valeria, con su ambición y su gusto por el lujo, era la pareja perfecta para sus planes. Eran dos almas superficiales, unidas por la codicia. Mi vida sencilla, mi olor a naftalina, que Damián había usado para humillarme, se convirtió de repente en mi mayor ventaja. Ellos me habían subestimado. Habían creído que era un hombre simple, predecible, fácil de engañar. Pero habían olvidado que el sastre conoce las costuras ocultas, los hilos que unen, y que, si se tiran correctamente, pueden desarmar la prenda más compleja. Comencé a trazar un plan, aún vago, pero con una dirección clara. Primero, la información. Necesitaba saber qué estaban haciendo, qué planes tenían, quiénes eran sus contactos. Segundo, la discreción. No podía mostrar mis cartas. Debía seguir siendo el viejo patético a sus ojos. Y tercero, la paciencia. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo era un maestro en el arte de la espera. Recordé el trabajo de mis manos, la meticulosidad con la que escogía cada tela, cada hilo, cada puntada. Así sería mi plan. Cada acción, cada movimiento, sería calculado, preciso. Empecé a verme no como una víctima, sino como el estratega de mi propia redención. Mi mente se agudizó, cada pensamiento se convirtió en una herramienta. La melancolía se disipó, dejando espacio para una determinación férrea. El taller, antes el escenario de mi derrota, ahora sería el cuartel general desde donde urdiría mi ascenso. Ellos pensaron que habían enterrado a Alejandro Veracruz,
pero solo habían sembrado las semillas de su propia caída. Y yo, el sastre, me encargaría de regarlas hasta que florecieran en su ruina. Me puse de pie en el centro de mi taller, el lugar que había sido testigo de mi humillación, y ahora, sería el punto de partida de mi resurrección. Miré el espejo, el mismo que había destrozado. Mis manos expertas lo habían recompuesto, los fragmentos ahora unidos por finas líneas de masilla, un símbolo de mi propia recomposición. Ya no era un espejo perfecto, pero era funcional, y sus cicatrices contaban una historia de supervivencia. Mi reflejo me devolvió la imagen de un hombre diferente. Los ojos cansados seguían allí, pero ahora brillaban con una determinación fría, implacable. La boca, que antes temblaba de dolor, ahora estaba apretada en una línea firme. El viejo patético había muerto en el suelo, entre los cristales rotos, y en su lugar había surgido un Alejandro Veracruz renovado, forjado en la fragua del dolor. Cerré los ojos y sentí la presencia de Elena a mi lado, no como un lamento, sino como una fuerza impulsora. Le hice una promesa silenciosa, no solo por mí, sino por el legado que juntos habíamos construido, por el honor que nos habían arrebatado. Pagarán, Elea, lo juro. Pagarán por cada lágrima, por cada humillación, por cada pedazo de mi vida que intentaron destrozar. Mis manos se cerraron en puños, sintiendo la textura áspera de la vida, la misma vida que ahora se negaba a dejarme caer. Damián y Valeria habían calculado mal. Habían pensado que mi nobleza era debilidad, que mi amor por mi oficio era conformismo, que mi corazón era un blanco fácil. Pero habían olvidado que el acero más fuerte se forja en el fuego más intenso. Mi dolor se había transformado en una armadura, mi ira en una espada. Este taller, esta casa, mi vida entera, no serían una tumba para mis sueños, sino el cimiento de una nueva era. Ellos me tiraron entre los cristales rotos, sí. Pero de esas cenizas, como un fénix renacido, me levantaría. Y cuando lo hiciera, no sería para perdonar, sino para recordarles el verdadero costo de la traición. La historia que me oyen contar apenas comienza, y les aseguro, queridos espectadores, que no tendrá un final feliz para los que osaron pisotear el alma de Alejandro Veracruz.